Check it, el ADN de la calle es la llave. Mi voz es el eco de un barrio que no se calla. Sangre de líder, flow que arde en la batalla. Contra el sistema, mi rima nunca falla. El ADN de la revolución, herencia de la calle en mi corazón. El ADN de la revolución, un grito de poder, pura convicción. Paz para mi gente, que la lucha no termine. Este es mi testamento. En esta oportunidad nos encontramos con Jorbert López, presidente de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas del Consejo Municipal de Caracas. Así es. Bueno, gracias. Hoy estamos aquí compartiendo en este hermoso espacio que ustedes han puesto a disposición para que nosotros el día de hoy hablemos sobre algunos temas que sean de interés para ustedes. Y bueno, aquí estamos siempre a la orden, hermano. Bueno, bienvenido a este espacio del ADN de la Revolución, un espacio creado para hablar de toda esa entramada política que se exige aquí en Venezuela. ¿Qué recuerdas de Darío Vivas? Fíjate, bueno, sin duda alguna, allí recordamos a un gran líder también de este proceso revolucionario. Como bien sabemos, el hombre de la movilización del comandante Chávez. Un líder que siempre estuvo allí al frente de esta tarea importante y estratégica de la revolución y que siempre asumió con gran compromiso esta importante tarea. De Darío recordamos que siempre era el primero en llegar y el último en irse. Esa era parte de su responsabilidad y siempre la cumplía a cabalidad. Y en ese sentido, bueno, un hombre que además fue político también en esta ciudad, cumplió con distintos compromisos. Lo recordamos como presidente de la Asamblea Nacional. Y así como eso, bueno, siempre del lado del pueblo, en cada comunidad, en cada territorio. En muchas oportunidades fue candidato de nuestro circuito que comprendía Antímano, Caricuao, Macarao, La Vega, El Paraíso, cumpliendo esa hermosa tarea, esa hermosa labor y bueno, siempre con su gente en todo momento. Recuerdo que Darío siempre estaba con los jóvenes. Tú como joven, bueno, estamos en el proceso de seguir creciendo, ¿verdad? Pero tú como joven, ¿cómo lo recuerdas? Ahorita con este proceso de la juventud que se encuentra en nuestro país, ¿cómo recuerdas a ese Darío Vivas que siempre nos daba esa enseñanza, ¿verdad? Y esa virtud de que algunos jóvenes lo conocimos, porque no todos los jóvenes de ahorita quizás lo desconocen. ¿Cómo recuerdas tú ese momento, esa empatía con Darío? Bueno, fíjate, con Darío al principio siempre lo veíamos con su carácter, ¿no? Que siempre tenía para el trabajo, la rigurosidad, para que todo saliera bien, la exigencia de manera permanente. Y antes de tener el contacto personal con él, yo decía, bueno, era un tema complejo, ¿no? A veces uno hasta con un poquito de temor así de acercarse, pues una vez tuvimos la oportunidad, era yo organizador de la juventud en Caracas, y teníamos una movilización en la parroquia Antímano, específicamente por ahí en las cercanías de Carapita. Y bueno, Darío nos llama a un compañero que se llama Edwin, hoy concejal también, Edwin Velázquez de Caricuao, y me llama a mí. Y nos dice, ¿cuáles son los chamos que ustedes tienen? ¿Dónde están? Y en ese momento está iniciando la movilización, eran pocos los que estaban allí. Le decimos, son estos los que están hasta ahorita, vienen llegando los de las 22 parroquias. Entonces nos dice, bueno, ustedes son líderes. Y viene el compañero y le responde, claro, Darío, aquí vamos a cumplir con la cuota. Bueno, quiero a todos esos muchachos ya, los quiero ver aquí, yo los voy a contar uno por uno. Y bueno, nosotros, hay que llamar a los muchachos. Y pensábamos que realmente no los iba a contar. No, bueno, cuando llegó, él sacaba su cuenta así, contaba un cuadrito y decía, bueno, tienen tantos cuadros ahí ocupados, son tantos jóvenes los que hay. Y al final cumplimos la tarea, llegó la cuota que se nos fue asignada. Y Darío después nos echaba broma y nos decía, bueno, después del regaño cumplieron con la tarea, pero si no los regaños no hubiese habido chamos aquí en la actividad. Y bueno, en parte ese fue como ese primer contacto y después nos fuimos conociendo. Una vez estaba cumpliendo yo tareas en materia deportiva de la juventud y bueno, me ha tocado la gran tarea de que me llamó para formar parte de su equipo de gobierno en Caracas, cuando fue designado por el presidente Nicolás Maduro como jefe de gobierno de la ciudad de Caracas. Ya lo conocía, ¿no? De la movilización y de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero luego en esta tarea donde fue mi jefe directo. Y bueno, allí ya conocí, más allá de aquel hombre del carácter riguroso, del cumplimiento de las tareas, de un hombre que luego lo conocí en la parte humana, en su sensibilidad como humano,
Y bueno, yo pudiera decir que es un Darío bastante, digamos, de gran corazón, ¿no? Siempre con esa tenacidad de estar muy al pendiente de lo que le pasaba a la gente, de la gestión de gobierno en la comunidad, en el territorio, en el barrio, y eso fue lo que fuimos aprendiendo de él. Y para las responsabilidades políticas, en ese tiempo era también el responsable del partido, era el jefe político de la ciudad de Caracas, y también pues un gran compromiso ahí estar con él en el tema de las tareas políticas. Y en todo ese trabajo siempre había una gran exigencia. No, claro, porque yo recuerdo cuando estaba Darío y se unía con Chávez y nos hacía ese llamado. Me acuerdo que en esa época de juventud, nosotros éramos muy rebeldes siempre. Juventud que no sea rebelde no es juventud, pues. Revolucionaria, pues, por decirlo así. Íbamos a las marchas y él nos hacía el llamado: vamos muchachos, vamos a las marchas. Siempre trataba de meterse con los muchachos, ¿verdad? A incorporarse en ese trabajo que veníamos haciendo de la juventud. Y siempre se llegaba en un momento y te quería abrazar, te decía: bueno, vamos a seguir llamando, como estabas diciendo tú, la convocatoria, ¿dónde estaban ustedes? ¿Qué están haciendo? Y tal. Ese era Darío, yo me recuerdo mucho de eso. Y con Chávez, ¿cómo recuerdas tú a Chávez? No, fíjate, Chávez lo recuerdo y ya lo comprendo más ya de adulto. Muchas veces, inclusive de niño, mi mamá con su grupo de amigas, ¿no? De hace muchos años atrás. Recuerdo antes luego del año 92, por allí, tenía yo como 4 añitos, sí, me iba acercando a esa edad. Era un largo viajecito que agarraba mi mamá, pero bueno, iban a tener nada más y nada menos que a Yare, imagínense ustedes. Y bueno, recuerdo que me dejaban afuera, éramos varios niños y con ese poco de mujeres en la cola. En estos días estaba con mi hermana en una actividad y nos conseguimos a 2 tirapiedras, esas que eran amigas de mi mamá de aquella época, y nos vemos en un espacio y se las presento a mi hermana. Y estas eran 2 tirapiedras amigas de mi mamá del 23 de enero y bueno, recordaban eso de cuando estábamos chipilines y nos llevaban a esos sitios por allá. Y bueno, ya hoy de grande entiendo todo este tema, ¿no? Pero bueno, es ese andar de la revolución y desde allí se viene, desde esa génesis, en la convulsión del 27 de febrero del año 1989, el Caracazo, un pueblo masacrado por las medidas neoliberales tomadas por el gobierno del entonces, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y bueno, eso generó escasez en la ciudad de alimentos, en varias ciudades del país. Y bueno, en Caracas fue más compleja la cosa, pero cuando fuimos a ver un pueblo que terminó luego de salir a las calles a reclamar sus derechos y sus exigencias, fueron masacrados. El alto costo del pasaje, de la gasolina, de la vida, que muchas veces hay quienes han querido comparar eso con situaciones que hemos vivido en revolución, pero que nada se comparan. Hoy es un gobierno que está del lado del pueblo y que bueno, a través de toda la situación que nos han impuesto, a través de esas medidas coercitivas unilaterales y todo lo que hemos visto, no ha sido fácil llevar el país en ese camino del rumbo económico que se quiere, porque genera pues todo un proceso de bloqueo que afectó bastante nuestra nación. Y en ese caso, bueno, hemos ido construyendo parte de ese proceso, pero ahí vemos esa génesis. El año 89, luego el 4 de febrero del año 92, y bueno, desde allí en adelante sale el comandante Chávez. Ese por ahora, más adelante sale y dice que se va a las catacumbas junto al pueblo, con el pueblo, y allí comenzó. Luego se hace candidato presidencial, lo vimos desde muy pequeño en las calles, y ya luego se hace presidente, llega a esa gran responsabilidad y es donde viene ese resurgir de nuestra revolución. Y bueno, del comandante Chávez recordamos los mejores momentos, inclusive yo me atrevo a decir que hasta con él logramos ese esquema de la suprema felicidad que planteaba. Más allá de la humildad de nuestro pueblo, pudimos tener muchísimas cosas que como pueblo queríamos bajo los esquemas establecidos, y de esa manera
con el plan de gobierno del comandante Chávez, se fueron ordenando muchas situaciones difíciles para el pueblo. Yo, por ejemplo, fui población flotante. Claro. Cuando salí del liceo. Para entrar a la universidad, universidad cuando me costó. Intenté ingresar a la Universidad Central de Venezuela en la carrera de medicina y bueno, fue sumamente difícil. De verdad, recordar esos tiempos en que uno salía llorando, esos pasillos de esa universidad, ese cierre a las oportunidades y a las intenciones de carrera que uno tenía. Pero bueno, más adelante a uno le tocaba seguir escuchando a Chávez, que había que echarle piernas como jóvenes por el futuro de la patria, y nos metimos a estudiar otras carreras, pero nunca dejamos de hacerlo. Y aquí estamos hoy, pues, claro, en ese andar de todo lo que nos han pedido. Porque las personas piensan que ser político es dejar de ser humano, ¿verdad? Porque desconocen esa humanidad que uno tiene por dentro y ese conocimiento que vas adquiriendo a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a este momento que estás ahorita en este momento histórico que estás? Bueno, fíjate, yo creo que realmente por la lucha de mi familia, de un abuelo que luego escuché en parte de su historia. En estos días iba en mi carro y iba con un tío, mi tío Rubén, y me explicaba un poco cosas de mi abuelo, ¿no? Que ellos sabían el por qué llegaron ellos al 23 de enero, todo eso, las situaciones, cómo mi abuelo de su pueblo de Trujillo tuvo que irse a otros espacios a resguardarse. Viene toda una lucha de la izquierda de aquel tiempo. Y bueno, luego lo viví con mi mamá. Yo creo que uno va viendo, ¿no? Y va quedando ese reflejo quizás en la conciencia, y poco a poco esa es parte de lo que va amoldando. Pero ya luego cuando vemos una revolución y vemos el mensaje del papá, de la mamá, que nos dice que no es por ahí donde tenemos que entregarnos en cierta manera, porque no es fácil. Y bueno, ya después uno decirle a ellos, ¿no? Que si es lo que nos gusta, es lo que vamos a hacer. Y terminan entendiendo la dinámica de aquel tiempo con la actual. Bueno, sigue haciendo tu trabajo porque los tiempos han cambiado realmente, ¿no? Desde un principio ciertos temores, pero ya luego más adelante, cuando vemos que es una revolución que ha reivindicado la lucha, ha sido como de una manera más aceptable para ellos, y que sigamos. Y en ese sentido, bueno, yo le doy gracias a Dios por eso, por los padres que hemos tenido, y es esa la forma en la cual hemos logrado vincularnos a esta revolución, esa parte, digamos, de la familia que nos metió en la dinámica. Y otra es la alta sensibilidad de las necesidades del pueblo y de las nuestras mismas. Claro. Porque venimos del barrio, sabemos lo difícil que es. Por ejemplo, yo tengo un hermano que le quitaron la vida muy chamo, pues. Y digamos era un buen prospecto en materia del básquetbol, ¿no? Era buen jugador de básquet. Y justamente jugando básquet es asesinado en un enfrentamiento que hubo en ese momento en la zona donde jugaban. Y son cosas que van quedando, ¿no? Y no es lo que uno quiere ver en el barrio, no es lo que quiere vivir, no es lo que uno quizás vea como la forma en que nos tocó. Y es así, pues, es tener otra visión de la vida, y en ese sentido, bueno, ayudar al prójimo, al amigo, al vecino, al compañero, al amigo, y meternos en esa dinámica para contribuir desde nuestros esfuerzos con un mejor país, con un mejor barrio. Luego te puedo decir que cumpliendo mis 15 años, por primera vez me eligieron vocero de un consejo comunal y hacía el trabajo comunitario. Y allí yo creo que fue el mayor encaje. Desde allí aprendí, hice cursos, me formé, y bueno, fuimos aprendiendo el tema del trabajo territorial, y luego fuimos asumiendo más y más responsabilidades, bueno, hasta el sol de hoy que estamos aquí como concejales sentados hablando sobre todos estos temas y de esta hermosa revolución que nos ha traído al encuentro. Y hablando sobre los jóvenes, ¿no? Que ese proceso que tú tuviste desde los 15 años, que ya te eligieron como vocero del Consejo Comunal en mi comunidad, el Consejo Comunal de Espa de Bolívar. Claro, pero ¿en qué área te eligieron? En ese tiempo era de la comisión electoral. Bueno. Era el que hacía las elecciones para elegir el Consejo Comunal. Qué bueno eso. Y los chamos de ahora, ¿cómo tú le haces un llamado para que se sumen a estas entidades o a esta, por lo menos a los consejos comunales? ¿Cómo haces ese llamado para que los chamos se puedan unir a este tipo de llamados, pues? Bueno, fíjate, el comandante Chávez
nos llamó a la construcción del Estado comunal. Yo creo que hoy ese es el mayor reto y el mayor compromiso que tenemos todas y todos los venezolanos y venezolanas. Y más a los que les gusta el trabajo social. Nosotros tenemos que llegar en algún momento a consolidar ese Estado bajo el proyecto que estamos construyendo, que es este socialismo bolivariano. Tenemos que llegar a ese nivel y ese sería en su momento el mayor sueño del comandante Chávez. Yo creo que aún tenemos parte de ese compromiso por saldar, por darle ese regalo al comandante Chávez. Estamos justamente en ese proceso. Y bueno, con el presidente Nicolás Maduro, luego que lo dejara el comandante Chávez, yo creo que se abrió aún más el camino para llegar a la construcción de este espacio. Allí lo vimos últimamente desde el año pasado hasta este año que se está desarrollando, ya el 8 de marzo es nuestra siguiente consulta pública nacional. Hemos venido bajo ese espacio de transferencia, digamos, de responsabilidades al pueblo, y es entregando el recurso para que el pueblo, a través de sus necesidades, determine cuáles son los proyectos territoriales que quieren ejecutar y satisfacer necesidades colectivas en el territorio. Esa es una de las tantas, pues. Están las otras que, en el caso de estos tiempos, estamos construyendo las salas de autogobierno en cada territorio, consolidando las comunas, los consejos comunales, los circuitos comunales, y bueno, eso tendrá que tener un efecto, un resultado que permite una mejor planificación en el territorio, un mayor proceso de cogestión, digamos, de el trabajo y las transferencias de las competencias más adelante en gran nivel, que tiene que lograr tenerlas el pueblo, porque yo creo que ese es el camino que nos llevaría a nosotros a entendernos como habitantes de un territorio y de una manera más fácil poder desarrollar todos los procesos de trabajo que lleven a un mejor bienestar y un mejor vivir en el territorio. Con respecto a nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, fíjate, yo creo que puedo sentir lo que siente todo venezolano realmente. Es la vulneración de esa soberanía, de esa independencia que nosotros hemos conquistado o conquistaron nuestros próceres y nos dieron esa libertad. Es parte también de esa autodeterminación que hemos tenido como pueblo, de desarrollarnos bajo nuestras preferencias, bajo el mandato constitucional. Nuestra constitución habla de la participación protagónica del pueblo y también plantea de que los presidentes son electos a través del voto y el que tenga la mayoría es a quien le toca asumir las riendas del gobierno. En ese caso, nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha demostrado que ha sido el presidente electo en últimas elecciones por este pueblo. Y estábamos en pleno proceso de desarrollo de este mandato. Pero bueno, lamentablemente un día tomaron la decisión de venir por él, secuestrarlo, como para mostrarle al mundo de qué manera los hegemones pueden imponer su fuerza, porque se creen los policías del mundo, contra cualquier gobierno del mundo. Y en ese sentido, bueno, a Venezuela nos ha tocado, porque contamos con recursos, hay que decirlo, bastante importantes, estratégicos para el desarrollo de otras naciones. Pero ante eso podemos decir que siempre hubo un presidente presto, dispuesto y abierto al diálogo, a la paz permanente, que era su convocatoria, y también a ese proceso de apertura de negociaciones para desarrollar cualquier, digamos, esquema de trabajo. Y en ese aspecto, en lo económico, como todo presidente que hemos tenido, en este caso desde el comandante Chávez, han planteado que, bueno, lo que está allí, si lo quieren, tienen que pagarlo, porque le pertenece al pueblo venezolano. Y siempre fue de manera permanente la posición del presidente, defender las riquezas del pueblo. Entonces, hoy indistintamente vemos que, más allá de lo que sucedió, hoy hay un gobierno que sigue en pie y que ha hecho las mismas exigencias. Y ahí está, quienes han secuestrado al presidente, desarrollándose bajo ese proceso de negociación en el cual nosotros seguimos planteando de qué manera queremos que se haga para seguir dando y satisfaciendo las necesidades de nuestro pueblo.
En ese sentido, hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por mandato constitucional también, porque hay que manifestarlo, está llevando adelante parte de este proceso de gobierno, como lo planteaba nuestro presidente Nicolás Maduro, y ahí vemos una posición firme, clara, y que hay que reconocer pues la valentía que ha tenido la presidenta encargada para también explicar con claridad cómo es que debe gobernarse la nación y cómo es el compromiso que tenemos con este pueblo. Seguir defendiendo la soberanía, nuestra independencia, nuestra autodeterminación como pueblo y estableciendo un esquema de paz. Mientras Venezuela se mantenga en paz, digamos, en la región va a estar en ese mismo camino, y eso lo sabe quienes hoy hicieron lo que hicieron con nuestro presidente Nicolás Maduro. Y hemos visto toda la agenda que han expresado en ese sentido, por la cual se lo llevaron, pero ha quedado también para la prueba de que hasta ahora nada han tenido en su contra. Y bueno, esperamos y exigimos su libertad inmediata, como también de la primera combatiente Cilia Flores, una dama que ha llevado bastantes procesos dentro de este gobierno también, y electa también diputada por la mayoría del pueblo venezolano, y estamos esperando pues por su pronto regreso, porque sabemos que ese es lo que pedimos nosotros los revolucionarios, y que nuestro país siga en plena paz, en pleno desarrollo y cumpliéndose a cabalidad todos los preceptos constitucionales que están aquí establecidos. Ok, ¿cómo te sentiste ese 3 de enero cuando escuchaste todo esto que estaba pasando en el país? Bueno, no fue nada fácil. Yo creo que todos los venezolanos los vivimos, más allá de ser de una posición política u otra. Yo creo que en ese sentido fue bastante difícil ese momento. Recordamos claramente los hechos, y es algo que no queremos para nuestra nación. Ciertamente hay que decirlo, somos humanos, nos sentimos consternados, nos sentimos, digamos, en molestia permanente por esa forma tan grotesca, digamos, que asumieron de acción en contra de un gobierno, en contra de una nación. ¿Qué te puedo decir? Indignación por las muertes causadas, en las cuales inclusive les puedo decir de mi equipo de la juventud, en algún momento tuvimos un joven patriota que se hizo soldado y bueno, perdió la vida. Nuestro hermano César Palma perdió la vida en este hecho ocurrido el 3 de enero, y de verdad que para nosotros generó hasta ese dolor profundo por la pérdida de un hermano patriota que siempre nos decía: dudar es traición. Esa era parte de su lema, cada vez que nos escribía cualquier cosa, nos saludaba, y que justamente la última vez que lo vi fue el 26, si no me equivoco, de diciembre, y bueno, ya luego hasta que nos llegó esta terrible noticia, y así como él, bueno, muchas víctimas más, y es cosa que no queremos para nuestra patria. No queremos una patria llena de sangre, una patria bombardeada, una patria asediada, porque no es inclusive la posición del venezolano o la venezolana. No somos un país guerrerista, no somos un país de conflicto. Más bien siempre hemos convocado, inclusive a lo interno de nuestros problemas como venezolanos, a la paz permanente. Entonces, bueno, en ese proceso hemos estado y es lo que hemos visto. Coméntame un poco más allá de lo humano, ¿verdad? Un poco más allá de lo político. Tu parte humana como padre, ahorita en estos momentos, ¿qué estás viviendo? Bueno, sí, mira. Después que uno tiene a los hijos, la vida cambia totalmente, se transforma. E inclusive yo creo que desbloquea incluso un nivel de amor más allá. Y ya cuando tienes a los chamos, amas más a la patria, amas más las tareas, amas más la familia. Y bueno, ese es como ese compromiso arraigado, ¿no? De que quieres que todo esté tan bien que nada les pueda afectar. Y ese enfoque de la familia, de los hijos, es como uno se ve. Y en ese sentido nace el mayor compromiso de salir todos los días a la calle y hacer las cosas de mejor manera. Inclusive errores, posiciones, visiones que se han tenido anteriormente se corrigen, para que desde ese sentido
tú puedas dar de manera integral lo que tengas que dar para que ese espacio tan importante como lo es la familia, los hijos, los hermanos, los padres, no sientan parte de ese frío que a veces nosotros podemos conseguir. En este sentido, lo hemos hecho una lucha política, un camino que, a pesar de que ha sido en revolución, tampoco ha sido fácil. Nos ha tocado enfrentar muchísimas complejidades y, sin embargo, 26 años de revolución donde nos hemos mantenido de pie. Hoy, a pesar de lo que nos pasó este año, el 3 de enero, aquí seguimos, sin miedo alguno, créeme. Porque ese día yo lo puedo decir desde mi experiencia real, no hubo miedo. Más bien hubo una posición firme, clara, de lo que hemos construido y que estamos obligados a seguirlo haciendo. Y creo que eso es algo que no se cambia de ya para allá, de un soplo, sino que más bien lo que hace es, creo que, reafirmarnos en nuestras bases, asentarnos muy bien y tener cada día más pies de aplomo para seguir haciendo lo que hacemos y de mejor manera. Yo creo que ese es parte de lo que puedo expresar ante lo que me has preguntado, hermano. Ok, y tú estás hablando de lucha, ¿verdad? Hay una frase que repetía Darío Vivas que era pueblo, calle y lucha. Correcto. Coméntame un poco sobre eso. Bueno, en ese sentido también expresar de que Darío decía que teníamos que construir junto al pueblo, viéndolo de manera permanente a los ojos, que desde allí nace la verdadera expresión de lo que siente el pueblo. Yo creo también de Darío, recordando esas palabras que nos planteaban, ese Darío humano que siempre decía, la gente, el pueblo, hay que estar en la calle de manera permanente, escucharlo. Cuando tú te sientas preocupado, cuando te sientas aislado de una realidad, vete para allá, donde está el pueblo. Siéntate al lado de la señora Petra, Juana, María, te tomas el café y los escuchas. Y después regresas y ves si tienes que seguir comprometido o no, o qué se tiene que hacer o no, y de qué manera lo vamos a hacer. Mira, Darío muchas veces lo ponían con unos retos gigantescos. Y él dice que le preguntaban mucho que cómo iba a ser. Y él decía que no sabía, pero que lo iba a hacer haciéndolo, que lo iba a cumplir. Y ese era el Darío que nosotros conocemos. Igualmente que para la movilización, decía que primero era la organización. Lo que no se organiza, no se moviliza. Esa era parte también de su criterio fundamental, elemental. Y bueno, siempre creo que lo mostró. Yo creo que también, más allá de ser movilizador, fue un hombre sumamente orgánico. Siempre todo lo que hacía, lo hacía con una visión de cómo quedaba eso después. Si construía un espacio, una reunión, una instancia, un despliegue, de allí tenía que quedar un saldo orgánico que contribuyera a tener las excelentes movilizaciones que tenía. Mira, fue el artífice de que Chávez llenara 7 avenidas en un cierre de campaña histórico para la vida, para la humanidad y para el mundo. Y bueno, allí lo vimos. Mira, Darío le tocó inclusive organizar de alguna manera a todo ese pueblo que salió a las calles a despedir por última vez al comandante Chávez. Fue increíble ver a Darío con un megáfono en un camión, en un sitio. Mira, ordénense, va a pasar por aquí la caravana con el féretro, todo ese tema, mira. Y recorrimos, yo recuerdo que acompañé a Darío en ese tiempo y caminé todas esas avenidas del hospital militar hasta donde llegó allá al patio de las academias, y luego de ahí salimos días después al cuartel de la montaña. Una situación dolorosa también en su momento, pero con un sentido profundo de amor hasta en la movilización. Y bueno, lo vimos cuando le tocó por primera vez anunciar al presidente Nicolás Maduro en campaña para las elecciones posteriores a la partida física del comandante Hugo Chávez. Lo vimos llorar allí en tarima, y bueno, es parte de ese amor que se sentía por el comandante Chávez y por estos grandes líderes, como yo lo siento por Darío, porque más allá de político, de jefe de gobierno, fue un padre también para muchos de nosotros que caminamos junto a él y nos enseñó. Yo creo que a todos hay que darle lo que nos han enseñado en esta lucha, el reconocimiento merecido que tienen, porque han formado generaciones, y por eso estamos nosotros hoy más aquí, más humanizados, más sensibilizados, más conscientes, con mejor posición ideológica para
darle a una patria lo que realmente tenemos que darle. Gracias. El ADN de la calle es la llave. Mi voz es el eco de un barrio que no se calla. Sangre de líder, flow que arde en la batalla. Contra el sistema, mi rima nunca falla. El ADN de la revolución, herencia de la calle en mi corazón. El ADN de la revolución, un grito de poder, pura convicción. Paz para mi gente, que la lucha no termine. Este es mi testamento, que el mensaje se disemine.